Estamos ready. ¿Estamos ready? Estamos ready. Bueno, nosotros hemos hablado de la vida misma, hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? Para los que no nos conocen, mi nombre es Yariela. Aquí está el señor David Guadalupe, pastor, obispo de la Iglesia Luterana Misionera. Sé que en estos días vas a estar... Y también soy el superior general de los misioneros del amor sacramentado. Importante. Sé que van a estar, ¿verdad?, celebrando sus 20 años. Significa que ya tú, pues, más o menos llevas un par de añitos con ellos. Pues bien, yo tengo 15 años, así que 5 menos que la fundación. Claro. ¿Verdad? Sobre todo, ¿qué es los misioneros? ¿Qué es la misión que ustedes hacen en la misión de las misiones, de los misioneros y misioneras del amor sacramentado? Pues mira, los misioneros comenzamos en el 2004, aunque la fecha de fundación, la fiesta real es el 30 de mayo. La realidad es que antes del 30 de mayo pues se había dado una serie de gestas desde el 2003 hacia el 2004, donde un grupo de jóvenes estábamos cautivados por la misión, por querer hacer más, por construir lo que en aquel momento, nosotros venimos de la Iglesia Católica Romana, así que en aquel momento estaba todavía de moda lo que se llamaba la civilización del amor. La civilización del amor era este concepto que se acuñó muchos años antes sobre cómo los jóvenes podían construir o transformar una civilización de odio. Entonces nosotros estábamos pues muy apasionados con el tema y de verdad estábamos bien involucrados con el tema, pero algo nos inquietaba y no encontrábamos un espacio dentro de la estructura tradicional de la iglesia. Y esa dinámica pues duró por un tiempo donde estábamos tratando de ver dónde entrábamos. Yo había tenido una experiencia previa con otra congregación religiosa para propósito, ¿verdad?, de todo aquel que no sea de la Iglesia Católica Romana. En la iglesia luterana y en otras iglesias protestantes le llamamos congregación al templo, a la iglesia donde se reúne una comunidad particular. En el caso de la Iglesia Católica Romana, las congregaciones son órdenes religiosas, son grupos religiosos unidos por un carisma. Así que, por ejemplo, los dominicos, los padres dominicos o la familia dominica se reúnen alrededor de la educación, del conocimiento, etcétera. Los jesuitas son otra comunidad religiosa, los franciscanos que mucha gente conoce. Entonces, nosotros comenzamos la gesta de sencillamente comenzar a reunirnos orando, ver qué Dios quería. Y un día, ¿cómo la fundas? ¿Cómo dice, ok, voy a hacerlo? Pues, sin más. No encontramos nuestro espacio y ya entrando en mayo de ese año, diríamos en el argot común, los planetas se comienzan a alinear, como que todos empezamos a como que alinearnos, sí, queremos dar una respuesta, no sabemos qué, hasta que decidimos comenzar esta gestión de una especie de fraternidad misionera. Originalmente esta primera institución sin fines de lucro se llamó de esa manera, Fraternidad Misionera Juvenil. Entonces comenzamos esa gestión desde esa perspectiva, y un día, un domingo, dijimos vamos a reunirnos y vamos a hacer nuestras primeras promesas, nuestro primer encuentro y invocar al Espíritu Santo. Y claro, lo hicimos porque nos sentimos movidos a hacer ese domingo después que acabamos de hacer todo ese domingo en la noche. Pues entonces nos dimos cuenta que ese domingo había sido la fiesta de Pentecostés en la iglesia y fue una noche espectacular con un cielo despejado y una luna llena hermosa. Así como que todo se organizó celestialmente para darnos signos de ese día. Pero los misioneros fueron al final del día la respuesta a cómo podemos amar diferente dentro de un carisma de la misión. Nosotros no estábamos buscando atender iglesias, nosotros no queríamos estar a cargo de capilla, nosotros no queríamos estar a cargo de feligresía, nosotros queríamos estar a cargo de obras sociales que nadie quería prestarle atención. Y cuando tú dices nosotros, ¿a qué te refieres? Porque si yo me pongo ¿verdad?, a sacar cuentas, era un grupo joven, sí, un grupo probablemente 19, 20 años. En aquel entonces a lo mejor yo estaba pensando en 20 cosas diferentes, sí, a lo que un joven quizás como tú, o cuando dices nosotros, ese grupo de personas o jóvenes que tú tenías, están pensando en una misión. Sí, el mayor, éramos entre 17 años a
creo que el mayor tenía algunos 23, si no me equivoco. 23, 24 años, era como que ese frame de nosotros. Sí, éramos jóvenes. Y en aquel momento, cuando iniciamos, no visualizamos vivir en comunidad, nosotros no visualizamos el tema del hábito. Sencillamente, literal, nos lanzamos a la misión. Nosotros ignoramos el mundo, ignoramos todo lo que nos podía ofrecer, incluyendo potenciales carreras académicas, y dijimos, vamos a lanzarnos a ver qué Dios quiere. Y claro, en aquel momento tú tienes esa edad, tú sientes la adrenalina, sientes la emoción, y tú te lanzas. Claro, tú no estás pensando en que una institución tiene que tener presupuesto, tiene que tener esto, tiene que tener dinero, tiene que tener... Tú te lanzas confiando en Dios. Y yo creo que eso es como, ¿sabes? La inocencia de un niño. Cuando tú eres niño, tú haces un montón de cosas que no mides, porque tú eres niño y tienes una inocencia tan linda. Pues yo creo que en aquel momento eso éramos nosotros. Nosotros disfrutábamos cenar juntos, nosotros disfrutábamos porque reíamos, cantábamos. No es que ahora no lo hagamos, pero era una visión totalmente diferente porque no teníamos definitivamente la madurez y el conocimiento que tenemos ahora. Así que pues los misioneros nacen de la nada, sin pretender nada grande, confiando en que Dios iba a hacer algo. ¿Y qué hacen los misioneros en la comunidad? ¿Qué aportan? ¿Qué es lo que, ¿verdad? ¿Qué contribuyen o cuáles son los impactos que pueden tener los misioneros del amor sacramentado? Pues mira, los misioneros del amor sacramentado, nuestra misión original fue solamente atender obras sociales. Okay. Cuando nosotros fuimos fundados, nuestra constitución fue totalmente diseñada a que teníamos que tener una vida de oración y servicio. Por eso nuestra misión y nuestro lema es amar y servir. Okay. Nosotros solamente nos tenemos que dedicar a amar y servir. Y durante prácticamente, los primeros 15 años, 13 años, 14 años más o menos, solamente eso fue lo único que hicimos. Dirigir proyectos sociales. Claro, no cualquier proyecto social. Generalmente nosotros íbamos a atender lo que nadie quería atender. Por ejemplo, la primera institución que nosotros fundamos era un hogar para menores víctimas de violencia y maltrato, y particularmente servíamos jóvenes del departamento de la familia. ¿Jóvenes con jóvenes? Sí, de 14 años a 18 años. Nosotros teníamos una edad totalmente difícil porque era la pura adolescencia, pero no eran cualquier joven. Nosotros queríamos servir a los jóvenes que dentro del sistema ya estaban rechazados. Así que tú podías llegar a nuestro hogar y podías tener un joven que tenía, 100 hogares, había pasado por 100 hogares sustitutos. ¿Aún siendo tan joven? Sí, por 80 hogares, que llevaba desde los 2 años y tenía 16 años toda su vida en el departamento de la familia, que había corrido casi todos los municipios de la isla, que los primeros jóvenes abiertamente homosexuales que llegaban a hogares de religiosos, porque al final del día éramos religiosos, como cualquiera monja o sacerdote que dirigían hogares en Puerto Rico, pero que eran aceptados, que de verdad les respetábamos su identidad. Todo ese tipo de escenarios era lo que nosotros iniciamos. Dimos también clases de alfabetización. En aquel momento yo recuerdo 2005-2006, comenzamos en un campo de Cagua a alfabetizar y descubrimos un montón de gente que no sabía leer y escribir. Y yo estaba impactado y decía, Dios mío, estamos en el siglo XXI y hay gente todavía que no sabe leer en Puerto Rico. Entonces, de ahí pues fuimos a República Dominicana a atender un hogar de niños en un lugar que nadie quería servir. ¿Pero tuviste también allá? Sí, nosotros llegamos a República Dominicana en el 2006-2007. Igual, sin nada, sin una peseta, sin nada, Dios nos mandó y Dios nos lanzó. Así que nosotros hemos tenido una constancia en dirigir proyectos que nadie quiere dirigir, o proyectos difíciles que cuando tú los miras como que, ay, Dios mío, eso va a ser difícil económicamente, o va a ser complicado porque la gente es difícil, porque la población que vamos a hacer es difícil, pero nosotros le metemos mano. Y yo creo que eso es uno de los dones maravillosos que nosotros hemos recibido por parte de Dios. ¿Y cómo tú descubriste tu vocación para unirte a esta orden? Wow, mira, nosotros fuimos fundados en unas circunstancias particulares. Y quiero contar eso porque de ahí se va a poder unir quién yo soy, cómo lo hago. Cuando nosotros fuimos fundados, literalmente no teníamos nada.
Así que nosotros nos reunimos, nuestro primer capítulo general, nosotros llamamos capítulo general a esa asamblea anual, en donde nos tenemos que retirar una vez al año según nuestra constitución, y una vez al año todos los hermanos y los oblatos y las diferentes ramas de los misioneros nos vamos sentando a reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué son los oblatos? Los misioneros, o la familia, lo que nosotros llamamos la familia misionera, no son solamente los misioneros del amor sacramentado. Antes éramos solamente eso, misioneros y misioneros del amor sacramentado. Tú quieres ser parte de los misioneros, tienes que pasar por un proceso. Ese proceso inicia en el aspirantado, luego pasa al postulantado, al noviciado y después eres hermano. Aspirantado significa que tú nos conoces y empiezas a interactuar con nosotros, y puede ser que te quedas un fin de semana, una vez cada 2 meses en nuestra casa para que veas cómo es el día a día. Cuando ya tú estás un poco más seguro del tema, haces el postulantado, y en el postulantado te puedes quedar una vez al mes y interactúas más con nosotros, pero tienes que seguir nuestro estilo de vida, rezar, la Eucaristía, los servicios, proyectos, etc. Cuando ya tú estás listo, pasas al noviciado, y el noviciado es como quizás la palabra lo define como un noviazgo con Dios, y es 1 a 2 años de tu vida, dependiendo de tu vocación y dependiendo, ¿verdad?, lo que hayas hecho, en donde tú vas a literalmente apartarte del mundo 1 año. No vas a tener teléfono, no vas a tener, tienes que limitar tu vida a orar, a estudiar la constitución de los misioneros y a reflexionar sobre lo que Dios quiere para tu vida. O sea que yo no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar 1 año sin teléfono. No, bueno, 1 año sin teléfono, pero también el tema de, quizás el estilo de vida, el tema de la oración, porque tú tienes que ser religioso y dedicado a eso, o que tú digas, ok, yo me voy a dedicar a servirle a Dios, nada más. Pues de ahí la diferencia. Regresando a la explicación anterior, si tú quieres dedicar toda tu vida a orar y servir, pues esa es la primera vocación dentro de nuestra familia misionera, el misionero. Terminas tu noviciado, y cuando terminas tu noviciado vas a lo que llamamos el juniorado, que son los primeros 3 años de tu vida como misionero, pero haces lo que nosotros llamamos votos temporales, que es que tus votos en teoría se renuevan todos los años. Si cuando termina ese primer año tú no los quieres renovar, pues puedes salir de los misioneros y ya. Ahora, después de los 3 años, tú puedes pedir tus votos perpetuos. Y tus votos perpetuos significa que es para toda la vida. Ya no se renueva porque ya tú hiciste compromiso de por vida. Y de ahí tomas este anillo. Y este anillo significa que estás casado con Dios por el resto de tu vida. De ahí es que surge tu EJ. Y entonces cuando haces tus primeros votos, tú puedes tomar al final de tu nombre EJ, exactamente. EJ, los dominicos utilizan OP, Orden de Predicadores, los jesuitas, Soldados de Jesús, los franciscanos, una línea de los franciscanos, OFM, Orden de Frailes Menores. Nosotros somos EJ, Enamorados de Jesús. Pero entonces, tú dices, pues mira, yo a mí me gusta eso de la misión, a mí me gusta servir a Dios, pero yo no me siento como que yo puedo estar en ese estilo de vida o en ese patrón de vida en donde usan hábitos, donde... El hábito, perdóname, el hábito surge de ahí. Sí, el hábito, al tú ser misionero, el hábito es un signo, lo utilizan órdenes religiosas por muchos siglos, es un signo físico de desprendimiento. El blanco, porque yo sé que tienes uno negro. El hábito en sí, nosotros tenemos varias versiones de hábito. El hábito en sí, sea el de las mujeres o sea el negro, es un signo de desprendimiento. Nos desprendemos del mundo porque uno de nuestros votos es el voto de pobreza, y nos desprendemos con la intención de que nosotros no pertenecemos al mundo, estamos en el mundo, pero vamos a servir al mundo. Entonces, a veces, cuando tú estás en una vida secular, el tema de la ropa es muy importante. Pasa más quizás a veces en las mujeres que en los hombres, pero los hombres también es como que demasiado importante. Así que esto es una manera uniforme de tu estandarizar. Claro, si tú eres ordenado, tú en los misioneros puedes ser hermano regular o puedes ser ordenado. Ordenado significa que eres pastor o pastora. Pues tú puedes usar la camisa clerical. Esa es una opción que se te da, y no necesariamente tienes que usar el hábito todo el tiempo. Pero sí, es parte. Entonces nosotros tenemos variaciones. Está en este crema, que fue el original, pero en este estilo también está negro. Cualquiera de las dos alternativas, y siempre con la banda aquí y la cruz de los misioneros. Todos los misioneros, cuando haces tus primeros votos, reciben esta cruz. Está viejita ya, ¿verdad? Pero es una cruz azul con un corazón en el medio, con un corazón de espinas, porque es el signo misionero del amor
sacramentado, y el concepto de amor sacramentado para nosotros es un amor que se sacrifica constantemente en la calle, y no necesariamente nosotros, sino el Dios vivo que está alrededor de nosotros. Cuando terminamos de hacer los votos, hacemos 4 votos. Muchas órdenes religiosas hacen, nosotros hacemos 4 votos. Voto de obediencia, que ese es el más difícil, porque tienes que ser obediente. Obediente a tu superior, o a tu superiora que te toque en ese momento. Ok. Entonces, porque nosotros tenemos el superior general, pero si nosotros tenemos muchas casas, cada casa tiene un superior. ¿Y aquí en Puerto Rico hay cuántas casas? Una sola casa, entonces yo soy el superior. Ok. Entonces, el voto de pobreza, donde nada te pertenece y todo lo que tú tienes le pertenece a la orden. Todo. Como todo. Todo. Si yo decidiera renunciar a ser misionero hoy e irme hoy, literalmente yo me voy porque me permiten ir pues con mi mahón, con un t-shirt y con mis pantaloncillos y más nada. Sin tus teléfonos, sin nada, tus eso no me relojes, pertenece a sin mí nada. porque le pertenece a los misioneros. Ya. Nada me pertenece a mí. Wow. Nada. O sea que cuando tú decides ser misionero, incluye un todo. Sí. Es literalmente entregarte por completo. Y tienes que hacerlo en serio. Y yo sé que aquí, ¿verdad? Porque nosotros compartimos aquí en la iglesia y sé que está Aguilda y Nélida. Ellas también son parte de los misioneros contigo. Sí. En tu casa general, y ahí entonces hacen todo, oran. Y también tienen los 4 votos, todo eso. La única diferencia entre ellos es que el sea superior lleva este anillo. Yo llevo este anillo por 2 razones. Un anillo en este dedo. Típicamente usted va a dar a los misioneros solamente cuando hacen los votos perpetuos con este anillo. Yo he visto las dos. Pero cuando tú eres electo superior general, automáticamente obtienes un anillo episcopal. ¿Por qué? Porque eres el principal superior de los misioneros, y por default, automáticamente recibes una especie de instrucción episcopal. Significa que eres... tienes derecho para ordenar misioneros, para dirigir trabajo, etcétera. Así que pues por eso se le pone este anillo al que sea superior. Por eso generalmente yo no uso este anillo, porque como yo siempre tengo este anillo, pues no me gusta tener muchas prendas encima, así que pues trato de siempre tener un solo anillo, pero como estamos en la semana de la fiesta de fundación, pues lo he tenido todos estos días. Pero también si yo dejara de ser superior general mañana, yo permanezco con este anillo, porque yo soy obispo en la Iglesia Luterana Misionera dentro de mis muchos títulos, así que pues yo sé, de por vida pues me quedo con mi anillo episcopal, porque es el signo del anillo episcopal. El tercer voto es un voto doble y depende de ti. Los otros 3 no dependen de ti, pero este tercer voto sí depende de la persona. Yo pensé que era de mí, yo dije, wow, no, qué importante soy. Voto de castidad o voto de lealtad. Okay. Uno de los dos. Si tu vocación es ser célibe el resto de tu vida, haces el voto de castidad. Si tu opción de vida puede incluir casarte, pues tú haces un voto de lealtad. No lealtad a tu pareja, lealtad a Dios. Ok, ¿y tú tienes? Lealtad. Ok. Entonces el cuarto voto, y eso es uno muy importante, que es más importante que los otros 3, y es un voto de amor incondicional. No importa las circunstancias, no importa donde te asignen, no importa cuán incómodo te sientas, tienes la obligación por un voto de amar. Fíjate. Entonces, ya entendí, eso hace que sea más complicado el estilo de vida, porque estás obligado por tus votos, que tú los hiciste libre y voluntariamente, porque nadie te va a obligar a amar incondicionalmente. Y a veces son situaciones complicadas, pero son interesantes. Entonces, de ahí tenemos los oblatos, que son personas que Yaría dice, pues mira, yo quiero ser más cercana a los misioneros, yo quiero colaborar más, pero yo no me veo en ese estilo de vida el resto de mi vida. Entonces yo digo, pues perfecto, tú podrías ser oblato. ¿Qué significa ser oblato? Que eres parte de los misioneros en la familia misionera, pero tú vives en tu casa, tú haces tu estilo de oración en tu casa, nosotros te enseñamos a orar un poquito más profundamente, pero tú te comprometes por el resto de tu vida a servir como voluntaria en algún proyecto de los misioneros que el superior te envíe. Pues yo te digo, pues mira, Yeria, nosotros te necesitamos
en tal proyecto. Okay. Entonces, de acuerdo a tu tiempo, por tu vida de familia, por tu vida de trabajo, etcétera, pues se te adapta. Pues mira, yo puedo estar 4 horas a la semana, los sábados, en tal proyecto y ayudar en esto, esto y esto. O durante la semana yo puedo hacer esto, esto y esto. Y cuando tú dices proyectos, son proyectos que tienes con la comunidad. Proyectos que sean de los misioneros. Nosotros tenemos nosotros salimos en 2 tipos de proyectos. Lo que nosotros llamamos proyectos de los misioneros o proyectos hermanos. Cuando un proyecto no le pertenece al 100% a los misioneros, pues entonces se convierte en un proyecto hermano, donde nosotros ayudamos, somos solidarios. Y cuando digo ayudamos es que un misionero tiene que estar, aunque sea uno, tiene que estar asignado a ese proyecto. Tiene que existir un acuerdo colaborativo para que un misionero se inserte. Por ejemplo, la Iglesia Luterana Misionera no es un proyecto de los misioneros, es un proyecto hermano de los misioneros, porque tiene un consejo, tiene una estructura, pero por un acuerdo que se firmó en el 2019, los misioneros estamos vinculados y asignados a trabajar en la obra de la Iglesia. Así que en uno de esos 2 elementos, pues tú podrías estar asignado a un proyecto hermano o a un proyecto regular de los misioneros. Entonces tenemos otra categoría que se llaman misioneros contemplativos del amor sacramentado. Son personas que dicen, yo no tengo tiempo para ir a un servicio, yo no tengo, para trabajar en un proyecto, yo no tengo el estilo de vida de entregarme al 100%, pero yo puedo comprometerme con dedicarme a orar por ustedes y por la obra que ustedes están haciendo. Entonces de ahí nosotros abrimos y tenemos un grupo de personas que lo que se dedican es a hacer nuestro pulmón de oración. ¿Y tienes en estos momentos en todas las categorías? 40 personas en los misioneros contemplativos virtuales. Tenemos, creo que son 6 oblatos porque se unieron unas personas nuevas y los misioneros. Entonces, lo interesante es que estos contemplativos virtuales se dedican a orar. Nosotros les enviamos las intenciones de oración todos los meses y ellos oran por nosotros. Se dedican a orar por nosotros y las intenciones nosotros les enviamos pidiendo por obras, por proyectos, por un hermano que está enfermo, lo que sea. Son diferentes categorías. Yo soy misionero, ¿verdad? Yo me entregué mi vida a eso. Y mi vocación no nace aquí. Mis tías y mi familia dicen que yo tengo vocación desde que soy niño. Literalmente yo cuando era niño, yo me sabía la misa de memoria completa. Yo estaba bien metido en el tema ¿cómo se dice? De sentirme conectado, de sentirme movido por el Espíritu Santo en todo el sentido de la palabra. Desde siempre, ¿verdad? Sí, era una cosa, yo de verdad estaba enamorado, pero enamorado al 400%. ¿Pero porque te lo enseñaron o porque tú dijiste? Es que mi hermano y yo recibimos la misma educación. Porque tú empezaste a hablar y empezaste a rezar. Pues no sé, pero mi hermano y yo recibimos la misma educación, la misma casa, los mismos accesos a lo mismo, la misma escuela. Pero yo sentía un algo de quedarme orando, de hablar con Dios, de leer libros de oración, de leer libros de vidas de santos, de estar en la iglesia, de meterme a cuantos revolú había en la iglesia. Yo fui catequista, lector, yo fui monaguillo, yo ayudaba al sacristán de la iglesia. Era como bien fuerte, claro. Y también, por parte de mi mamá, yo tengo 4 tías, tenía 4 tías religiosas, ahora me quedan 3 tías religiosas, monjas. Está en la sangre. Una de ellas murió, benedictina, así que me quedan 3 monjas, una de las dominicas de Fátima, una de las hijas de la caridad y una de las hermanitas de los ancianos desamparados. Y así que tenía eso bien de cerca. Toda mi vida en casa de mi abuela habían sacerdotes entre y sale, así que para mí era algo muy común. Así que cuando yo estaba cerca de graduarme, varias órdenes religiosas si lo comparamos con los deportes, me trataron de fichar. Me trataban de, hey, ¿por qué no te vienes con nosotros? Como antes. Literalmente. A uno lo becaban en la universidad, a ti te becaron. Literalmente. Fue algo bien interesante. Pues ellos varias. Hasta que un día pues decidí seguir profundizando en una comunidad religiosa, los redentoristas, y al que le doy las gracias porque me mandaron a mi primera misión. Yo fui mi primera misión con ellos y sentí el sabor de la misión. Y era bien interesante porque mi mamá no nos dejaba ni cocinar, ni hacer un montón de cosas, ¿verdad? Como mamá de antes. Entonces, soltarte en el medio de la frontera de Haití, República Dominicana, cerca de la frontera allí, como que, hello, resuélvete. Fue para mí un choque grande. ¿Qué edad tenías? Tenía 18. Wow. Entonces,
te solté, arranca y me enamoré. Y de ahí amo la misión, la amo. Claro, en el proceso yo salgo de esta experiencia con los redentoristas, de ahí estoy llamado a los misioneros del amor sacramentado y siento la vocación, y mi vocación va creciendo. No soy un misionero o un pastor regular. Dios siempre me ha estado colocando en posiciones de dirigir o en posiciones de administración. Así que pues yo no te puedo decir que a diferencia de otro hermano o hermana, me vivo al 100% la misión, ¿verdad? Con hacer lo que yo quiera en muchas áreas, porque pues al tú dirigir, tú tienes que proyectar, tú tienes que estar en otra sintonía. Así que pues ser más propio, más, ¿verdad? Más serio. Exacto. Así que pues yo he tenido... Tratas de... Sí, entonces fui entre mis hermanos en aquel momento, en aquel primer capítulo general, yo fui electo superior general. Así que desde ahí soy superior general, cumplo, o sea, 20 años. Cumplo 20 años de superior general y cumplo el 30 de mayo 20 años superior y el 1 de agosto 22 de vida de vocación, de consagrado. Muchos años. Sí. Vas a cumplir 60, así no, pues son muchos años, no son muy 60. Yo trato, pero no coopera. Pero yo creo que algo interesante, esto te tiene que gustar. Tienes que amarlo. Sí, yo creo que tienes que amarlo. Ese es el punto importante. Porque, mira, dice la carta de Pedro, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y dice la carta de Pedro, resístanle firmes en la fe. Y si tú no crees en Dios, tú no crees en lo que Dios te llama y que Dios no está haciendo, te vas a quebrar en el primer minuto. Porque si pensamos, no sé si has visto, hay muchos videos que ponen cómo son los entrenamientos de los soldados élite de los Estados Unidos, de los SEALs, de los Rangers. O sea, son fuerzas especiales, son unos entrenamientos increíbles, no esto no es para todo el mundo, entran 10 y solamente salen 2, o sea, sobreviven 2, es como fuerte. Pues ser religioso es difícil. Primero, tienes que abandonar todo. Y aunque tú vivas en el mismo país, tú no puedes estar jangueando en casa de tus papás, ni tu mamá, ni tu familia todo el tiempo. Porque tú te apegaste a lo que dice el Evangelio, renuncia a tu papá, a tu mamá, a tu casa, a tu familia, a todo, y sígueme. Eso dijo Jesús cuando convocó a uno de sus discípulos. Pero yo sé que tu mamá está aquí en Puerto Rico y está bastante cerca de ti. Sí, relativamente cerca. Pero no la ves todo el tiempo. No, porque yo tengo que dar el ejemplo. Parte de mi rol es dar el ejemplo. Entonces mi mamá quisiera estudiar todos los días allí, pero la realidad es que no. Porque nuestro estilo de vida es muy complejo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay muchos rezos en el medio, atender gente. En mi caso yo tengo gente difícil a cargo, así que tengo mucha gente alrededor. Un día de David. Pues yo me levanto y dedico no menos de una hora generalmente a la oración de la mañana. Nosotros tenemos la obligación de rezar los laudes, las vísperas y las completas. Laudes, vísperas y completas son una oración que se inventó hace muchos años, se llama liturgia de las horas, en donde típicamente los religiosos somos los que la hacemos. Nos dedicamos a orar en la mañana, en la tarde y en la noche con salmos y lecturas de la Biblia para invocar a Dios y concentrarnos, ¿no? Pero yo le dedico un poco más de tiempo porque aparte de eso yo hago lectura espiritual, meditación, tengo una lista de un montón de gente por la que oro todos los días. Así que generalmente una hora y media, dependiendo del día, y si tengo una cosa bien urgente y tengo que salir corriendo, media hora, nunca menos de media hora. Después otra vez en la tarde tenemos la opción, y digo la opción porque si estamos en medio de un compromiso o algo, pues no lo podemos hacer, pues se puede dar skip, pero en la noche tenemos que rezar otra vez las completas. ¿Y eso es mandatorio? Sí, todos los días, por nuestra constitución, sí. Por la constitución de los misioneros. Sí. Y ustedes tienen unos espacios especiales para eso en la casa. Entonces, todas nuestras casas tienen lo que nosotros llamamos un oratorio. Ok. Nosotros venimos de la Iglesia Católica Romana. Cuando salimos de la Iglesia Católica Romana en el 2007, decidimos ser ecuménicos. Para evitar tener conflictos con la Iglesia Católica Romana, pues entonces decidimos no utilizar el concepto capilla. Y como nos estábamos abriendo al mundo ecuménico, la capilla muchas veces es asociada con la Iglesia Católica Romana, así que le comenzamos a llamar oratorio, porque todo el mundo ora. Así que todas nuestras casas tienen que tener un oratorio, no importa el espacio, pero tiene que tener un oratorio porque ese es el lugar donde nos vamos a congregar para rezar todos los días. Así que todos los días
Yo comienzo meditando 1 hora, hora y media ahí. Después de ahí, pues entonces sigo con mi agenda, con toda la programación que tengo. En el espacio de las vísperas, si lo tengo, pues me detengo a rezar las vísperas, si no, pues tengo que seguirlo. Pero en la noche, a las 8:30 de la noche, tenemos que regresar al oratorio, porque a esa hora se hace en la Eucaristía todos los días. Y en la noche, cuando estás a punto de dormir, te rezas las completas al final de las oraciones. Y no siempre a las 8 tú estás en la casa. No generalmente. Dependiendo del día. Pues he tratado de disciplinarme que a las 8 y algo yo esté en la casa para poder estar a las 8:30, si no a veces lo movemos a las 9. Pero yo te diría que el 70% del tiempo, a menos que no haya una actividad específica de la iglesia, pues. Pero generalmente 8:30, 8:40 ya estamos rezando. Pero pusimos esa hora para tratar de estandarizar, de acuerdo a la mayoría de las funciones. Claro, esa es la vida en nuestra casa principal. Cuando en otras casas, pues que tienen proyectos más específicos. Antes, por ejemplo, la casa que nosotros diríamos de centro de menores, pues el horario era más estructurado. Y ellos podían decir, a las 7 de la noche vamos a rezar las vísperas. Y eso todo el mundo. Por en la casa general es las hermanas y tú. Sí, a las 8:30 sí todos tenemos que estar rezando, definitivamente. Y la mayoría de los días presido yo. Hay un día a la semana que preside a Wilma. No todos tenemos que ser ordenados. O sea, todos somos misioneros, pero no todos tenemos que ser pastores o pastoras. Así que eso depende. Así que yo te diría que yo amo lo que hago. No te puedo decir que ha sido fácil toda la vida. He llorado en muchos momentos. Me he desesperado y he tenido serias discusiones con Dios. Sí, lo he tenido porque es difícil. Fue difícil al principio ser joven y ser el líder. Uh-huh. Fue difícil ser joven y ser respetado, como cualquier otro superior general de cualquier otra orden religiosa. Fue difícil abrirnos camino cuando no sabíamos de nada de esto, de cómo funcionaba. Ya ahora somos doctores en estos temas, pero antes pues era bien difícil. Y en el camino, Dios siempre puso ángeles. Yo recuerdo cuando nosotros tuvimos nuestra primera casa general, en el 2000, eso fue finales del 2004. Sí, creo que fue finales del 2004. Por ahí. Yo recuerdo que esta señora mayor, hermosa persona, nos presta esa casa vieja y la empezamos a armar y la empezamos a preparar. No teníamos nada. Entonces cada cual trajo algo de su casa, la logramos armar. Pero no siempre teníamos comida, porque no teníamos dinero. Así que de todos, habíamos 2 hermanos que salíamos a trabajar para poder tener dinero, para poder pagarnos ciertas cosas. Porque el dinero, porque al principio dijiste como que la pobreza y los votos, ¿verdad? Sí. Entonces, la única persona que puede generar un ingreso eres tú, o tiene que ser a base de los proyectos, y de ahí tú, ¿verdad?, compran para la casa general. Cada proyecto tiene la obligación. O sea, si yo tuviese la organización X le pagaría un sueldo a un director ejecutivo. Okay. Pero en vez de pagar un sueldo a un director ejecutivo, porque los directores somos nosotros, pues entonces la organización le da una ofrenda X a los misioneros para que nosotros podamos pagar nuestros gastos. Y esa ofrenda se convierte en una ofrenda X dependiendo de lo que pueda el proyecto, porque cada proyecto es diferente, pero todos los proyectos ofrendan. Todos nuestros proyectos tienen el deber de ofrendar, porque si no, no podemos existir nosotros. Así que, claro, al principio no fue así. Al principio nosotros 2 hermanos tuvimos que trabajar, a Willy y yo tuvimos que trabajar, porque en aquel momento no teníamos, o sea, los proyectos no podían mantener nada de lo que nosotros hacíamos. Y fue difícil, pero entonces porque teníamos que salir a trabajar, pero cuando regresábamos teníamos todas las tareas. Y los hermanos no importa tu posición en los misioneros, tú también tienes tareas como cualquier otro hermano. Tienes que o lavar, o mapear, o cocinar, o atender la terraza, atender los animales, lo que sea que te toque. Así que nosotros hemos tenido una variedad de proyectos y una variedad de casas, así que no importa lo que te toque, tú tienes que, ¿verdad?, responder de acuerdo a eso. Así que mi vocación, yo amo lo que hago. No puedo decirle a nadie ha sido fácil, porque no ha sido fácil, pero yo creo que lo maravilloso es que aún en los momentos más complejos, Dios siempre me ha dado signos profundos de que Él está ahí. O sea que en estos 20 años que vas a cumplir,
¿qué ha sido lo más impactante o algo que te ha transformado como misionero? Sí. Wow. ¿Algo o todo? Es que no te puedo decir una cosa en particular porque el todo me ha marcado. Todo. Yo creo que me ha marcado. Nosotros realmente no teníamos nada. O sea, literalmente llegamos a dormir en el piso, de ahí en unos matres, de ahí poco a poco porque fuimos haciendo upgrades. Okay. De no tener comida a de momento Dios siempre provee a alguien que nos traía comida. Eso para mí fue impactante. Nuestra primera oblata, esa señora marcó nuestras vidas y marcó mi vida de manera especial. Ella me enseñó, fue una mentora, Doña Carmen, fue una mentora, fue un ser humano increíble. Los jóvenes del centro, yo recuerdo una anécdota, una vez teníamos a este nene, ese era nuestro tercer o cuarto nene, que abiertamente decía que era gay. Él lo decía abiertamente. Okay. Entonces, él estaba en esta escuela en Caguas y le tocó una maestra bien conservadora de una iglesia pentecostal. Y el nene le gustaba hacer no solamente, o sea, ser bien afeminado, pero le gustaba que sus ropas y sus camisas fueran bien entalladas. Como las mujeres que se pegan Pues entonces, nosotros respetábamos eso siempre y cuando no violara ninguna regla de la escuela, ¿verdad? Que de momento quieras ir casi desnudo, porque eso pues, eso es lo que tú quieres, pues está bien, yo te voy a respetar. Nos valió muchas críticas. Porque cómo era posible que religiosos, religiosas permitieran eso en sus casas, bla, 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 pero desde antes de ser luteranos ya había una conexión entre si amas, tienes que amar bajo los términos y condiciones que ya Dios estableció en general. Pues entonces este nene fue a la escuela, tuvo una discusión con la maestra por ser gay, por no sé cuántas cosas, lo expulsan del salón por la respuesta que dio. La maestra lo consideró una falta de respeto. Cuando yo escuché la respuesta, para mí fue una confirmación grande de nuestro carisma. El nene dijo, si las monjas y los curas que están en la casa donde yo vivo me aceptan, me respetan y apoyan según yo soy, usted no es nadie para decirme lo contrario. Entonces cuando él logró decir eso, para mí fue un momento importante, porque dice, ahí se está viendo nuestro carisma. Yo no tengo que estar frente a una marcha para exigir un derecho de justicia social, porque yo practico la justicia social todos los días. Y si yo la practico todos los días, pues yo puedo ir cambiando una mente a la vez. Yo no puedo probablemente cambiar la masa, pero puedo cambiar una persona a la vez. Así que eso, ¿qué más? Es que yo creo que todos. Es que es un colectivo. Yo he estado a cargo de proyectos de desastres, proyectos de ayuda humanitaria, obras sociales, proyectos educativos. He estado a cargo de iglesias. Y en todo yo creo que algo siempre me ha marcado. Y hoy soy el resultado de un caminar de 22 años. Cumplo 22 años en agosto como consagrado. 20 como superior general y misionero del amor sacramentado, y 16 o 17, algo así, 17 creo que es, de 17, sí, de ordenado. ¿Ven? Si suman todo eso, tiene 80 años. No. Se los estoy diciendo. Yo lo que puedo decir es que ustedes ven todo lo que yo tengo que respirar todos los días. ¿Qué esperas de la orden en 10 años? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuál es el futuro de la orden? Pues mira, el reto más grande que nosotros y que todas las órdenes religiosas del mundo tienen ahora mismo son las vocaciones. No todo el mundo quiere ser misionero, no todo el mundo quiere ser religioso, porque implica una vida bien sacrificada. Y el sacrificio es... Nosotros trabajamos a veces 16, 18 horas al día y al próximo día tenemos que meter lo próximo. Y eso de días libres, días feriados, eso no existe para nosotros. Así que, ¿verdad? Es un scope muy grande. Yo creo que el reto más grande es las vocaciones, pero Dios dio la promesa de que Él iba a proveer obreros para su viñedo. Así que en su momento Dios proveerá más vocaciones. Pero yo creo que el reto más grande es la expansión de la obra.
estamos viviendo un momento de una economía muy complicada. A las muchas personas no les gusta donar a cosas religiosas por las malas experiencias que han tenido con iglesias, o por frustraciones que han tenido con iglesias. Y yo creo que uno de los retos más grandes es el tema de la financiación, cómo mantenemos pagando la obra, y segundo, podemos expandir. Es muy difícil tener empleados, es un reto, porque el empleado recibe un sueldo, pero no entiende necesariamente por qué lo estamos haciendo. Versus un misionero, tú sabes por qué lo estás haciendo y amas la obra tanto como la ama cualquier otro hermano. Así que me encantaría ver cómo podemos expandir la obra. Pero aquí en Puerto Rico. No, yo creo que en Puerto Rico ya nosotros tenemos una serie de proyectos que yo creo que son saludables, pero yo creo que hemos hecho muchas obras aquí, e inclusive en la República Dominicana, y yo creo que deberíamos salir de esas fronteras. Nosotros ahora mismo estamos apoyando el desarrollo de una universidad y un instituto teológico en Florida, además por medio de Missionary Disaster Response, que puede servir en cualquier parte del mundo, igual que Missionary World Relief. O sea que yo creo que tenemos un área de trabajo mucho más grande que podemos seguir internacionalizando, pero creo que el reto más grande es la financiación. ¿Cómo podemos seguir pagando toda esa obra, ¿verdad? Con sueldos que sean competitivos con lo que el mercado ofrece. ¿Y cómo te ves tú en 10 años? Bueno, igual de joven y hermoso. Aparte de que lleno de canas. Yo creo que el reto más grande es ser el superior, porque soy el que toma las decisiones o el responsable, ¿verdad? Delante de Dios de todo lo que pasa. Perdona que te interrumpa. Cuando tú dices que tú eres el general, ¿eso es? ¿Vas a seguir ahí siempre o eso no va nunca a asambleas, no cambia, no? Pues mira, en el 2007, 2007, por ahí, 2007, 2000, no recuerdo ahora mismo, cuando nosotros estamos haciendo la reforma de nuestra Constitución, porque estamos a punto de salir de la Iglesia Católica Romana, pues nosotros, el superior general era electo por 6 años. Y tú tenías un sexenio, 6 años, para hacer tu trabajo, y a los 6 años iba a la asamblea una votación, al capítulo general una votación. Y tú podías ser reelecto, pero tenías que ir a votación. Y lo que el capítulo general hacía era examinar tu función, tu trabajo en esos 6 años. En ese capítulo general de reforma se trajo una preocupación de por qué íbamos a seguir teniendo ese tipo de cambios, porque estábamos sufriendo muchos cambios en aquel momento. En aquel momento teníamos, no recuerdo si fue 2007 o 2009 ahora mismo, pero fue entre esa época. Entró nuestra primera pareja casada a los misioneros. Claro, él terminó su proceso, ella no terminó su noviciado, así que no pudieron estar, porque la condición es que ambos tienen que estar. Nosotros, si tú quieres ser casado, no tenemos ningún problema, pero los dos tienen que ser misioneros. Porque va a ser muy difícil que una de las partes no sea misionera, entonces no va a entender tu estilo de vida, no va a entender ese asunto de que tú tienes que salir a la misión o trabajar 16 horas, que los dos tienen que ser lo mismo, porque si no, va a ser un caos. Okay, ya. Así que volviendo a tu pregunta, en ese capítulo, que estoy tratando de recordar cuál fue, si fue el de 2007 o 2009, creo que fue el de 2009, el capítulo puso sobre la consideración en la reforma de la Constitución si el término del superior debería ser más extenso. Entonces comenzó el juego con cuán extenso. Entonces de ahí nos movimos de 6 años a 12 años para dar una alternativa de que, sirve 12 años y ya no sirvas más nada. Porque yo les dije, en aquel momento fue bien cansón, porque yo era el delegado de los misioneros en Roma en aquel momento. Yo viajaba a Roma a representar a los misioneros, representar en aquel momento delante de la diócesis. Eran muchas funciones que eran muy estresantes. Conseguí nuestro primer abogado canónico, que era un abogado especialista en leyes de la iglesia. Fue bien intenso. Entonces, fue un debate como de varios días. Ese fue el reto más grande, porque se puso sobre la mesa primero 12 años y después otro hermano puso sobre la mesa vitalicio. Oh my God. Y entonces, cuando pusieron eso sobre la mesa, pues yo empecé en una guerra campal. Como la que llevas por obispo. Una guerra muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo nunca he tenido la expectativa de estar en una posición X o Y. Nunca ha sido
wow, yo me siento realizado si soy tal posición. Ajá. Eso a mí no me importa. Ahora, si Dios me guía hacia eso y Dios quiere que yo lo haga, yo lo puedo hacer, pero no es mi motor de vida. No sé si me entiendes. Sí. Pues entonces yo empecé a decir, mira, por vida fuerte porque eres quien dirige a los hermanos, quien aprueba a los nuevos candidatos, quien dirige a los oblatos y a los contemplativos virtuales, quien supervisa toda la obra, quien preside el capítulo general. El superior general, por default, es el presidente de la junta de directores de todas nuestras instituciones. Son muchos sombreros a la misma vez. Entonces, al principio, mi resistencia fue bien fuerte. De hecho, se aprobó. Creo que ha sido nuestra única decisión no unánime. Nosotros tenemos ahora mismo, celebramos, este fue nuestro capítulo número 21, si no me equivoco. Porque nosotros hicimos un capítulo general al comenzar los misioneros, cuando llevábamos 2 meses. Así que eso no cuenta como el primer año. Y yo recuerdo que hasta ahora es la única decisión no unánime, porque yo voté en contra. Todos tenemos el mismo derecho a voto. Sí. En el capítulo general, aunque yo sea el superior, puedes votar. Pero es el único momento en donde yo no voy a ir por encima de ningún hermano. Todos somos iguales votando y todos tenemos un solo voto. Y mi voto vale lo mismo que el del otro hermano. Okay. Así que, pues, después de unas cuando digo largas sesiones, comenzábamos a las 9 de la mañana y acabábamos a las 10, 11 de la noche debatiendo el mismo tema por varios días. ¿Qué? Porque yo hice una resistencia como tú no tienes. Porque si yo no hacía resistencia, yo era que quedarme sentado en esa silla por muchos años. Entonces, en aquel momento yo tenía ¿cuánto? Voy a sacar cálculo, porque es que yo tenía 20 y pico de años. Estoy casi seguro que fue en el 2009. Sí, 2009. 26 años. 25, 26 años. Entonces, yo lo que estaba pensando es, si yo duro 80 años, pero ya estás al borde. Réstale 26, ustedes ven, yo trato, ¿verdad? Réstale 26 a los 80 años, o sea, los próximos 54 años, yo voy a pasar siendo, sí, entonces, es fuerte, porque voy a pasar más de medio siglo. Toda la vida. Sí, entonces, yo hice mucha resistencia, voté en contra, y voté en contra por conciencia, aunque entendía lo que los hermanos estaban diciendo, de verdad lo entendía. Los hermanos estaban tratando de decir, nosotros esperamos que los misioneros duren 800 años, 1000 años, pero si no ponemos una buena zapata en este momento, vamos a fracasar. Entonces ellos trataron de poner una buena zapata, pues con el primer superior, que inició, que ayudó a escribir la Constitución, que ayudó a desarrollar todo. Claro. Así que, nuevamente, fue retante, y he tenido muchos momentos retantes, porque dirigir hermanos no es fácil, pero entonces en resumen te quedaste a menos que un capítulo general decida enmendar la Constitución, eso podría ser, que dudo que pase. pero la realidad es que tuvimos una revisión de nuestra Constitución ahora este año, porque ahora somos en vez de ecuménicos, ahora somos luteranos, y entonces terminamos de hacer ese merge con el luteranismo, y no sé, ningún hermano trajo el punto. Yo no te puedo decir que voy a morir como superior, no lo sé. Yo aspiro a que en algún momento, no sé cuándo, más adelante, o yo o alguien lo traiga para reflexionarlo, porque yo creo que los futuros superiores generales no deben ser de por vida. Primero, porque esto es como una condena eterna. No es que sea malo, es que en el sentido de que es como una cruz bien pesada. Es que son muchos sombreros, como dijiste ahorita, entonces, muchas cosas. Si yo nada más fuera el presidente de la junta de directores y el superior, pues está bien, pero como yo dirijo proyectos también, pues es más pesado. Ahora, si dejamos al superior general solamente siendo el superior y solamente presidiendo, pues está bien, sería llevadero. Porque las juntas no se reúnen todos los meses y tú puedes ir a rotarte a supervisar los proyectos y la obra poco a poco. Pero dirigir una organización es bien intenso. Y tiene muchos viajes y tiene, aparte de otras cosas y otros sombreros que también él carga. Porque aquí donde ustedes lo ven, él es una joyita. Pero agradecemos que él esté, ¿verdad?, con nosotros.
O sea que dentro de 10 años te ves todavía Sí. como Misionero, voy a morir misionero. siendo misionero, eso sí te lo puedo garantizar. Yo quiero ser misionero y quiero morir siendo misionero del amor sacramentado. Como superior general, pues probablemente sí, moriré porque Hasta que alguien diga, ok, basta. yo sí creo que antes de yo morir, yo voy a pedir reformar la Constitución, pero aun cuando la reforme, los hermanos me pueden reelegir otra vez. Eso le pasó a la Madre Teresa, la reeligieron yo no sé cuántas veces. Pero yo creo que en algún momento, para los futuros superiores generales, yo creo que no debe ser un término probablemente de 6 a 9 años. Sirves ese tiempo y te vas a otro proyecto. Okay. Bueno, ya conocen un poquito más de las cosas que hace nuestro pastor David Guadalupe. ¿Tienes algún mensaje, algo que quieras compartir adicional para las personas que nos están... Pues mira, yo quiero felicitar a todas las familias misioneras porque son 20 años de la familia misionera. Yo le doy las gracias a Dios que en el camino ha incluido muchas personas como Yariela alrededor nuestro, que nos ha provisto la bendición del Espíritu, que nos ha provisto la bendición de este caminar y de mostrarnos el rostro de Dios de diferentes maneras. Y yo creo que la expresión de nuestro carisma es que amamos a todos. No importa qué, cuándo o dónde, vamos a amar. Y a veces se nos va a hacer difícil, pero es hermoso. Así que yo doy las gracias a Dios por eso. Y quiero darle las gracias a Dios por todos aquellos que han sido parte de la familia misionera, pero que ya se fueron a morar con el Señor. Y aquellos que vendrán en el futuro para que el Señor les bendiga abundantemente. Muy bien. Gracias. Bendiciones abundantes para ti. Amén. Gracias, felicidades, Yariela. ¿Verdad? En este 20 años de tu ser misionero. Gracias, que el Señor te bendiga abundantemente. Amén. Y esperamos que esta sea una fiesta de bendición. Dios les bendiga. Amén.